Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les queremos agradecer mucho por conectarse hoy a la segunda acreditación virtual de SELF que realizamos en este año. Antes de que comience a hablar la doctora, la voy a presentar. Ella es Verónica Bufa, quien va a llevar hoy a cabo la acreditación. Es especialista en odontopediatría de la Asociación Odontológica Argentina en 2004, especialista en ortodoncia en la Sociedad Argentina de Ortodoncia en 2010. Tiene una formación en articulación temporomandibular en el Instituto de Alteraciones Mandibulares y Dolor Facial en 2016. Formación articular, no, perdón, formación en articulación temporomandibular del Grupo Dental Ochoa y Face Formación en 2021. Antes de comenzar, también les quería recordar que esto es un webinar, por lo tanto, para que sea más dinámico, van a estar las cámaras y los micrófonos apagados. Les decimos y les recomendamos, por favor, que si pueden hacer todas las consultas por el chat y a medida que las vamos viendo, la doctora las va a ir respondiendo. Sí, también recuerden que SELF tiene dos canales de atención. Uno es por el que la gran mayoría estuvo hablando para conectarse a la acreditación, para anotarse, que es el WhatsApp de SELF, donde respondemos todas las consultas comerciales y de administración. Y el otro es el Club SELF, que está a cargo de la doctora Rocío Fernández, nuestra asesora científica y speaker oficial de SELF y Angel Aligner en Argentina. Ella en ese WhatsApp responde todas las consultas clínicas, así que después los vamos a estar brindando para que los puedan anotar y guardar. Igual cualquier cosa lo pueden pedir y se los pasamos, no hay problema. Bueno, Vero, si quieres arrancar. Bueno, muchas gracias, Ro. Bienvenidos a todos. Bueno, como bien me acaba de presentar Rocío, eh, denme un segundo que no arranca. Tranqui, tranqui. Ahí está. Bueno, ya me ha presentado Rocío. Lo único que le faltó decir es que soy pampeana y muy orgullosa de serlo. Y hace un tiempo hace unos cuantos años que estamos trabajando ya con alineadores y desde el año pasado, el anteaño pasado, estamos trabajando con Self y con Angel. La idea es enseñarles a amigarlos con esta plataforma de Self. La idea es ir lo más tranquila posible, lo más lenta posible para que me vayan entendiendo. Cualquier cosa que surja una duda, que no me entiendan o que yo vaya muy rápido, mandan un chat y aclaramos cualquier duda que tengamos. Bueno, como para empezar. La empresa Self se basa en, el concepto de la empresa se basa en cuatro principios fundamentales que son el protagonismo, los planes, el club Self y el ayorto. Paso a paso vamos a ir explicando cada uno de estos principios para hacer amena esta clase. Eh, Tengo un temita con el pasado de la diapo, chicos. Sí, pero no pasa. Ah, no, pues pusiste a dibujar. Debería pasar de acá. Acá, ahí está. Bueno, cuando la empresa habla de protagonismo, la idea de la empresa es que seamos nosotros, de distintas maneras, los protagonistas y los que decidamos en el plan de tratamiento de nuestro paciente. De distintas maneras. Una de ellas es la posibilidad de identificar nuestro packaging. La cajita donde van a guardar los pacientes los alineadores, lleva, si nosotros queremos, nuestro logo. Y eso está bueno para el paciente y está muy bueno para nosotros ser nosotros los protagonistas de este tratamiento. El otro ítem es la toma de decisiones en los planes. Somos nosotros los que vamos a elegir qué plan vamos a decidir contratar y ahora punto por punto lo vamos a ir viendo. Y el otro tema es el que nos permiten modificar mediante los controles 3D cualquiera de las cosas que necesitemos, los ataches, el tamaño, la forma, la posición.
no todas las empresas nos permiten tener este protagonismo y este rol decisivo en nuestro tratamiento. Y por sobre todas las cosas, se nos plasma toda la información de nuestro tratamiento que ya también vamos a ir explicando punto por punto. Bueno, vamos a abrir la página, vamos a completar todos nuestros datos, vamos a siempre guardar ese cartelito rojo que está ahí, guardar, porque si no, vamos a cerrar la computadora y no va a haber quedado nada de nuestros datos. Vamos a ir a agregar clínica, ese recuadro a la arriba y a la izquierda en violeta, para poder tener los datos de nuestra clínica, la dirección, el teléfono, el nombre. Y vamos a ir a esta parte que dice etiqueta personalizada, arriba, subrayada en azul. A ese lugar es donde nosotros vamos a cargar el logo de nuestro consultorio, de nuestra clínica. El logo tiene que tener ciertos requisitos, ¿sí? Que tiene que ser una extensión de archivo PNG, tiene que tener un formato de archivo determinado y píxeles determinados y una resolución determinada. Y a su vez tiene que ser un logo en blanco y negro. Si el logo de ustedes no cumpliera con algunos de esos requisitos, hay que previamente hablar con nuestro diseñador gráfico, modificarlo y recién ahí enviarlo a la empresa. Entonces las cajitas que van a llegar son estas, cada uno con su logo, que le vamos a entregar a nuestro paciente para que guarde sus alineadores mientras que no los usa. El segundo concepto que tenemos es, el segundo fundamento es los planes. ¿A qué nos referimos con planes? La empresa tiene el Complete, el Self Plan, el Self Club y el Guard, ¿sí? Entonces, para cualquiera de estos sistemas, contamos con la posibilidad de utilizar cualquier escáner que tengamos nosotros en nuestro consultorio. No hay requisito de ningún escáner específico ni de gastar un extra que no estamos dispuestos. Eso es una gran ventaja de esta empresa. La otra ventaja, como dijimos recién, es la posibilidad de agregar el logo en nuestras cajitas. Y sobre todo la libertad y autonomía y protagonismo que nos da esta cuestión de poder manejar los controles 3D y de tener información. Todos sabemos que la información es poder y nosotros podemos decidir nuestro plan de tratamiento, nuestra staging y dónde colocar los attaches si tenemos información. Entonces, todo esto es muy importante y es la diferencia radical que tenemos con respecto a otras empresas nacionales. Entonces, si vamos a elegir el plan complete, que es lo que habitualmente la mayoría de las personas eligen, dentro de este plan vienen 4 opciones de tratamiento que ahora vamos a ir nombrando. Incluye la guía de ataches, ¿sí? Incluye la cajita, el box con nuestro logo sin costo adicional. Utiliza, como dijimos, cualquier escáner. Tenemos refinamientos sin cargo según el plan que hayamos pagado. Ahora lo vamos a ir viendo. Y otra cosa muy importante es que esta empresa utiliza el software Aorto. Nos van a estar escuchando mucho hablar sobre este software porque es un software muy intuitivo, muy bueno, que tiene muchísimas herramientas y que Self lo tiene gracias a un convenio, una fusión entre la empresa Angel y la empresa Self. Y acá están los distintos tipos de planes si elegimos el Complete. Vamos a tener el Self 10, que van a venir 10 pares de alineadores. Vamos a tener un refinamiento uno por un año y entonces en total vamos a tener un tratamiento de 20 alineadores. Recuerden que nosotros cuando hablamos de 10 alineadores es a posición final, a objetivos por cumplir de nuestro tratamiento. Es decir, yo quiero llegar a una clase 1 molar, quiero llegar a una clase 1 canina y bueno, en estos 10 alineadores lo tengo que lograr. No lo voy a poder lograr, me voy a pasar al Self 20. Van a venir 20 alineadores con 2 refinamientos durante 2 años, es decir, tengo 60 alineadores. No logro eso, me paso a un Self 30, voy a tener 30 alineadores
con 3 refinamientos por 3 años, son 120 alineadores. Y estamos dejando prácticamente los ilimitados para aquellos casos de instalamiento que nos llevan un montón de alineadores o que puede haber algún tipo de falla en la previsibilidad del caso. Pero en líneas generales, si los casos son sencillos o moderados, lo estamos resolviendo con los planes 20 y 30. Después tenemos, así como tuvimos el complete, la otra posibilidad es el self-plan. ¿Sí? Con el self-plan, la empresa lo que les está facilitando es toda la tecnología de la empresa para que ustedes puedan planificar sus casos, ¿sí? Junto con el centro de planificación, disponer de todas las herramientas que tiene la empresa y utilizar un visor distinto que es el Clean Viewer para aprobar los casos. De ahí en más, una vez que ustedes aprueban esos casos, van a recibir en el transcurso de las 48 horas los CTL para que ustedes los impriman y ustedes los estampen. Esa es la diferencia entre un complete, donde viene ya todo hecho, a un self-plan. Después tenemos la otra posibilidad que es el self-guard. El self-guard son las contenciones. Las contenciones se pueden pedir tanto para pacientes con alineadores o para pacientes que ustedes han tenido en tratamiento con ortodoncia convencional y deciden utilizar contenciones de la empresa. Vienen con un box para guardar las contenciones, con el logo de ustedes, y un neceser, ese neceser negro que ustedes están viendo, donde vienen 2 removedores de alineadores y 2 chiwis o mordedores. Y una lijita, que la verdad que es cómoda, la lijita es útil, porque a veces puede llegar a venir alguna espícula, algo que en el alineador pincha y el paciente aprende a gastarlo, a lijarlo con eso y solucionan una posible urgencia. El otro ítem es el aorto, que como dijimos es un software muy sofisticado que tenemos la posibilidad de poderlo utilizar gracias a la fusión de Angel con Self hace poquito tiempo y nos permiten la utilización de este visor y este software es muy intuitivo, es muy predecible, tiene muchísimas herramientas con las que jugar para poder llegar a un buen fin nuestro tratamiento. Por último, está el Club Self. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Club Self? El Club Self nació con la intención de funcionar como un soporte clínico para los doctores, para poder asesorarlos, hacer una asesoría personalizada y tutorías, que generalmente están a cargo de la doctora Rocío Fernández, permitirles un entrenamiento sobre todo los controles de 3D, cómo se manejan, y a su vez hacer una llegada hacia ustedes para las invitaciones de lo que son los webinars gratuitos. ¿Qué materiales utiliza Self para confeccionar sus alineadores? Acá tenemos una comparación de los distintos plásticos o de 2 plásticos más utilizados en Argentina. Uno es el copoliéster, que es el que utiliza Self, y el otro es el PTG, el PETG, utilizado por muchas marcas nacionales. Y entonces se hizo un estudio donde vemos cómo el comportamiento de ambos dos. Entonces tenemos en amarillo el PETG, donde la fuerza de este material por degradación al estar en boca, en contacto con la saliva, con los alimentos, decae rápidamente a las 48 horas en un 76,9%, como dice el gráfico. En cambio, el copoliéster, el material que utiliza Self, si bien tiene una caída al principio, después se mantiene mucho más estable durante las primeras 48 horas, con una caída del 49,8%. Eso clínicamente, ¿en qué nos favorece o en qué se traduce clínicamente? Eso quiere decir que el alineador self va a tener una mayor adaptación a nuestras piezas dentarias, ¿sí? Y esa adaptación, ese contacto íntimo del alineador con nuestra pieza dentaria se va a traducir en movimientos más predecibles. De hecho, si ustedes ya vienen trabajando con la empresa, se habrán dado cuenta que el paciente, después de 15 días de uso del alineador, cuando llega al consultorio, le sigue costando mucho
sacar el alineador, porque tiene muchísima, muchísima adaptación. Entonces hizo un estudio en Brasil, donde a dos modelos distintos se le estampó, primero se le colocó ese gel azul que ustedes están viendo, y después se le estamparon dos plásticos distintos. En el modelo superior, el PETG, y en el modelo inferior, un copoliéster. Fíjense en el modelo superior que queda mayor cantidad de gel azul en los espacios interdentarios. ¿Sí? ¿En qué se traduce eso? Hay más luz entre el diente y el plástico, hay menos adaptación de ese plástico a esos espacios interdentarios. En consecuencia, la rotación va a ir perdiendo eficacia con respecto al copoliéster, porque no hay tanta adaptación del material a la pieza dentaria, ¿sí? Y eso, cuando empezamos a trabajar con la empresa, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue justamente en rotaciones de incisivos inferiores, por ejemplo, en la alineación, el terminado sin necesidad de refinamiento muchas veces, a diferencia de grandes empresas, en el alineado de esas piezas dentarias y tiene que ver con la característica de este plástico. Luego tenemos los recursos. ¿Qué recursos nos brinda la empresa para poder hacer más predecibles nuestros tratamientos y por ende menos refinamientos y menos trabajo? Tenemos lo que están viendo acá, que es un recorte para botón. Los recortes para botón son chiquititos, eso es muy bueno porque nos mantiene el resto de la pieza dentaria, o por lo menos la parte vestibular, en contacto directo con plástico. Tenemos acá en el canino una escotadura para elásticos, entonces el paciente va a usar un elástico de clase 2, en este caso de canino superior a molar. Esas cosas las tenemos que pedir, no vienen automatizadas, hay que pedirlas. Fíjense acá tenemos un recorte para botón en la cara mesiovestibular, que es ideal colocarlo ahí para evitar las rotaciones con el uso del elástico. Y fíjense que entonces, como el recorte es chiquitito, nos da la cara vestibular para agregar un atache chiquito, pero atache al fin, para evitar esa rotación amesial que me va a generar el uso del elástico. Y acá lo vemos clínicamente, fíjense un elástico que va de canino inferior a molar superior. Fíjense que también estamos agregando un atache en el canino para mejorar la retención y evitar que este elástico nos descoloque, nos saque el alineador y nos desadapte el alineador. También tenemos una guía de erupción. Esta guía de erupción se utiliza muchísimo en dentición mixta porque nos sirve para guardar el espacio del canino que todavía no ha erupcionado y también para guiarlo a su posición. Tenemos planos anteriores o BIRAMs que se utilizan en los casos de mordidas profundas. Se ven así en el software, estas rectángulos de color celeste fuerte, ¿sí? Nos sirven para facilitar o mejorar la intrusión en el sector anterior y también para darle algo de luz al sector posterior si necesitáramos extruirlo. Se ven clínicamente de la siguiente manera. Los BIRAM o levantes de mordida se van achicando o agrandando, depende según avance el tratamiento, y van también cambiando de posición. ¿Sí? Eh, y acá tenemos el levante oclusal. El levante oclusal nos va a permitir varias cosas. Generalmente lo ponemos si necesitamos una intrusión mayor de 1 milímetro, entre 1 milímetro y 1,5. El levante oclusal nos va a facilitar o a mejorar esa intrusión de los molares. Y el otro motivo por el que pedimos un levante oclusal sería en los casos donde tenemos, por ejemplo, un premolar en tijera y lo queremos expandir y necesitamos que ese premolar no choque el premolar inferior para poderlo descruzar, exactamente como haríamos con una ortodoncia convencional. Y acá tenemos el levante, si lo alcanzan a ver en este molar, el levante no se rellena con resina, queda en el alineador
Y la ventaja de este levante es que no es liso, tiene la forma oclusal del maxilar superior, del molar superior. Entonces, al paciente morder, engrana, encaja como si fuera la oclusión y no funciona como como una guía para modificar la manera en que muerde el paciente. Luego tenemos los pónticos. Los pónticos los debemos pedir nosotros, ¿sí? Si no los pedimos, lo que les va a venir es esto así, que no está ni bien ni mal, pero si tenemos un frente anterior, una cuestión estética, es mucho mejor pedir un póntico. Se puede pedir en casos de tracciones, se puede pedir en casos de zonas sedéntulas o se puede pedir en casos como en la imagen de la panorámica donde tenemos un implante colocado y todavía no hemos podido cargarlo, ¿sí? Si lo vemos en una imagen clínica, tenemos dos microimplantes, tenemos estos que se llaman Power Arm, de donde nos vamos a enganchar con unos elastics para poder retruir el sector anterior. Y tenemos dos situaciones, un premolar, ¿sí? Que el paciente no ha rellenado con su cera, y este otro premolar que le entregamos al paciente este tipo de ceras que ellos mismos cortan un pedacito, lo colocan en el premolar del póntico y estéticamente tienen resuelto el problema del espacio que falta, ¿no es cierto? Generalmente los pacientes con casos de extracciones suelen comer con los alineadores colocados porque, bueno, si tienen un evento y se saca el alineador, quedan con eso no tan estético. Luego tenemos los ataches. Hay dos tipos de ataches en la empresa que son los convencionales y los de precisión. Este atache que ven acá en este primer molar es un atache de retención de tamaño M. Si ustedes se posicionan en el atache y cliquean el mouse, les va a aparecer qué tipo de atache es y qué tamaño. Puede ser S, puede ser M, puede ser L. Los ataches convencionales los podemos modificar de posición, de tamaño y de in-out. In-out es de espesor, ¿sí? Si, por ejemplo, por un tamaño dentario o por una interferencia o porque tenemos, como acá en este molar, un recorte para botón, necesitamos colocar un atache más chiquitito, lo que podemos hacer con ese tache es darle más in-out para que genere más retención, ¿sí? Luego acá tenemos en este premolar un atache rectangular y en este canino tenemos un atache de extrusión. Acá tenemos otro atache rectangular y después tenemos los ataches de precisión. Los ataches de precisión vienen por inteligencia artificial cuando necesitamos control radicular, cuando necesitamos un tip coronario y cuando necesitamos una rotación. No son ataches que nosotros podamos sacar, son ataches que no podemos ni modificarle el lugar donde se colocaron ni eliminarlos, porque por un tema de logaritmos sabemos que para realizar esos movimientos dentarios sí o sí se necesitan esos ataches. La idea es que podamos irlos conociendo para desmenuzar y saber exactamente qué se le está pidiendo a ese alineador que haga en esa pieza dentaria. Y acá vemos una imagen oclusal de este atache de rotación, este amarillito, donde tenemos una cara activa, que es esta, la cortita, y una cara más biselada hacia mesial. Este atache va a rotar ese premolar hacia mesial. Este del 5, lo mismo, va a rotar la acción, la adaptación o la fuerza del alineador va a estar dado en esta cara y y el premolar va a rotar hacia mesial. Acá tenemos un atache de precisión, este amarillito. La ventaja de estos ataches es que tienen todas sus caras no activas bien redondeadas. Eso me permite a mí que cuando coloco y descoloco y saco el alineador, no se desadapte tanto, ¿sí? Que entre más fácilmente y que no pierda esa adaptación necesaria para después que sean efectivos
los movimientos dentarios. Mm, mm. Ro, te necesito. Ahí está. Sí, ¿qué pasó? Em, no, se me había salido de la pantalla y ahí lo logré acomodar. Ah, Bien, bueno, menos mal. Ok. perdón, perdón. No, no, Y tranqui, después, tranqui. después tenemos la comunicación con el CAD Designer, ¿sí? Esto es muy importante para lograr los objetivos finales. Sabemos todos que el diagnóstico, tanto en un paciente de ortodoncia convencional como en un paciente con alineadores, el diagnóstico es el mismo y los que pensamos somos nosotros, no importa con qué empresa estemos trabajando, el diagnóstico y el abordaje de los logros o los objetivos finales que queremos, a los que queremos llegar es independiente del material con el que trabajemos. En la planificación es un poco distinto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento con ortodoncia convencional, puede que necesitemos recementar brackets en algún momento, puede que hayamos pensado que íbamos a utilizar elásticos de clase 2 y con eso íbamos a lograr la clase canina y a mitad de tratamiento nos damos cuenta que el paciente no usa los elásticos, que se protruyeron los incisivos, que la cosa no está funcionando y nosotros a mitad de tratamiento podemos reprogramar o repensar la planificación. En el caso de los alineadores, no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque se construyen un montón de plásticos que después tenemos que tirar, pero por sobre todo por la espera que genera un reescaneado, una nueva planificación, un nuevo mes que esperamos que lleguen los alineadores. Entonces, la situación ideal es planificar pensando los objetivos del tratamiento y evaluando punto por punto, que ahora vamos a ir viendo, el staging, si vamos a usar elásticos. Ahora vamos a explicar un poco lo que es el staging, si vamos a hacer IPR, en dónde vamos a, qué ataches vamos a colocar, en dónde los vamos a colocar. Es como que el trabajo más importante cuando trabajamos con alineadores está dado al momento de planificar en la computadora. Nuestro trabajo más importante a partir de estas nuevas tecnologías está más en la computadora que muchas veces en el sillón. Y luego ya el tratamiento, que bueno, nos ponemos a trabajar cuando llegan los alineadores. Para hacer un correcto diagnóstico, todos sabemos que necesitamos radiografías, cefalometrías, muy buenas fotos y un escaneado. ¿Sí? Eso nos va a permitir un diagnóstico y una planificación con nuestros objetivos. Cada cual tendrá sus objetivos de acuerdo a su formación y a sus pretensiones personales o incluso muchas veces las del paciente. Luego tenemos la planificación de cada caso clínico. Y acá es donde no hay recetas. Y acá es donde ustedes son protagonistas, porque todo esto que vamos a ver a partir de ahora tiene que ver con el conocimiento de ustedes, con la capacitación de ustedes y con lo que ustedes quieren lograr, más allá de la empresa con la que estén trabajando. Y que la empresa esta nos dé toda esta cantidad de información los vuelve a ustedes protagonistas y los vuelve a ustedes responsables de los resultados finales, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar la posición final. Como dijimos, el objetivo es, yo elijo un self 30 y el objetivo, si mi objetivo fue llegar a una clase 1 molar y una clase 1 canina y mis líneas medias coincidentes, lo tengo que encontrar, lo tengo que buscar, lo tengo que ver en esta posición final con los 30 alineadores que yo elegí comprar, ¿sí? En esta posición final también voy, además de todo eso, ver qué ataches me colocaron, si me gustan, los tamaños, la posición. Voy a evaluar si me están haciendo IPR o no. Y después tengo el rango de movimiento. En este cuadrito de más abajo se despliega esta tabla que ustedes están viendo acá abajo, que pieza por pieza me va a informar cuánto se movió esa pieza dentaria. Entonces yo voy a decidir, por ejemplo, si tengo un paciente periodontal, yo sé que tengo que disminuir el rango de movimiento a la mitad. Por supuesto, se me van a aumentar al doble los alineadores, pero yo acá es donde yo decido ser el protagonista y decidir este paciente, tengo que hacer fuerzas más leves por su estado periodontal, ¿sí? También puedo decidir tener, si tengo un premolar muy rotado,
y que esa rotación, de esa desrotación me va a llevar muchísimos alineadores, puedo decidir generar una cupla con botones y acelerar esa rotación. Todo eso lo voy evaluando en este rango de movimiento. Puedo decidir que tengo que instalar una pieza dentaria y que me quiero apoyar en un microimplante para facilitar el resultado final y para aumentar el rango de movimiento. Y por último está este famoso staging, ¿sí? Que es la secuencia de cómo se van a mover las piezas dentarias y que sí es importante que evaluemos qué se mueve, cómo se mueve y cuándo se mueve, ¿sí? Entonces ustedes van a tener en esta planilla que dice evolución, la pieza dentaria que se está moviendo aparece en celeste, todas esas rayitas celestes. Si la pieza aparece en gris es que no se está moviendo. Van a aparecer también en qué momento tienen que hacer los ataches y va a aparecer en qué momento tienen que hacer el IPR. La recomendación nuestra siempre es tener impresa esta ruta de trabajo, porque la otra recomendación es siempre tener abierta la computadora, pero puede pasar que un día no hay luz, puede pasar que un día no llevaron la computadora. Entonces, el paciente se sienta, ustedes analizan esta hojita o el visor de la computadora y ahí dicen, bueno, le vamos a entregar tantos alineadores, antes de tal alineador tiene que venir porque tengo que cambiar un atache. Chequean que la pieza que tenga que moverse tenga espacio para moverse, eso es muy importante. Recuerden que esto es un sistema cerrado y que a diferencia de una ortodoncia convencional, si una pieza dentaria tiene que rotar y no tiene espacio, no va a suceder, no va a rotar. No es como un niti, que ponemos un niti, lo atamos y hace magia. Acá hay que generar primero el espacio para después rotar una pieza dentaria, ¿sí? Entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo cada vez que se sienta nuestro paciente de ir chequeando todo esto y por supuesto haberlo planificado con anterioridad. Y bueno, y ya después nos llega a todos contentos el día que llegan las cajitas y que Facu nos avisa que llegaron los alineadores. Les va a llegar una cajita así blanca con grisecito para cada paciente. De acuerdo a la cantidad de alineadores, llegará una, dos cajas, tres cajas. Les va a llegar este box donde el paciente va a guardar sus alineadores y les va a llegar este neceser negro. Dentro de ese neceser negro van a venir estas cositas que son unos chiwis o mordedores que nos van a permitir que el paciente al morderlo, sobre todo el día del cambio del alineador, para que termine de adaptar bien, le indicamos que muerdan esos chiwis. Van a venir estos set para removedores de alineadores que le vamos a enseñar nosotros al paciente cómo sacarlo, desde dónde sacarlo. Ya en un ratito vamos a hablar de eso. Y viene una guía dentro de la cajita para que el paciente lea un poco y aprenda un poco de cómo manejarse con los alineadores. Bueno, tenemos entonces que confeccionar el primer día los ataches, ¿sí? Así que vamos a empezar a trabajar en nuestro consultorio, eh, primero, antes de la confección de los ataches, vamos a explicarles un poquitito cómo hacemos para comunicarnos para poder empezar a trabajar con la plataforma, ¿no es cierto? Primero nos tenemos que hacer parte de Self, logrando un usuario y una contraseña, ¿sí? Después nos vamos a conectar, vamos a cargar toda la información del paciente, vamos a cargar las panorámicas, el escaneado, las fotos, la edad del paciente, la clase canina, todo, ya lo vamos a ir viendo. Y en ese momento tenemos dos opciones. Podemos directamente mandarlo para que los CAD designers se coloquen se pongan a diseñarlo, o podemos compartir el caso con el Club Self, es decir, con Rocío. ¿Por qué? Porque si ustedes están empezando con la empresa, pueden tener dudas si el caso aplica o no para un caso de alineadores, pueden tener dudas en qué plan comprar. Entonces, hay veces una pregunta a tiempo con Rocío les va a facilitar, no sé, saber qué presupuesto pasar, por ejemplo, ¿sí? Una vez que solucionan ese tema, o si no lo tuvieron, directamente cargan el caso a la plataforma y van a revisar el setup virtual que les va a llegar. Lo van a modificar las veces que ustedes necesiten modificarla.
Ahí la pueden volver a llamar a Rocío las veces que necesiten. Y por último, cuando aprueben el caso, les va a salir un cartelito donde ustedes van a elegir qué plan van a decidir realizar, el 10, el 20, el 30 o el ilimitado, de acuerdo a la cantidad de alineadores que les llevó resolver los objetivos finales de su tratamiento. ¿Sí? Y una vez que ustedes aprueben el caso, ya después hay que esperar el tiempo necesario para la confección y la llegada a la Argentina. Esta consulta de viabilidad al Club Self, es como les decía recién, es antes de cargar el caso, ¿sí? Eh, entonces vamos a evaluar después cuando recibimos el 3D la cantidad de alineadores que llegaron, la cantidad de refinamientos y el tipo de plan. De acuerdo al tipo de plan que nosotros elijamos, va a ser la cantidad de refinamientos. Generalmente, cuanto más nuevo uno es en el tema alineadores, es posible que para quedarnos más tranquilos prefiramos elegir un plan donde nos sobren algunos alineadores porque después sabemos que tenemos más refinamientos y eso nos genera tranquilidad, eso es súper válido. A medida que ustedes se vayan poniendo cancheros, van a ajustar los planes para gastar menos y hacerlo gastar menos al paciente o tener más ganancia ustedes. Pero al principio es muy válido quedarse como más tranquilos y tener más refinamientos. Y una vez que ustedes están de acuerdo con el staging, con los ataches, con los objetivos cumplidos, con toda la planificación, pueden confirmar el plan y aprobar el plan. Entonces, bueno, esto, que elegimos el plan de acuerdo a la necesidad de nuestro tratamiento, ¿sí? Y que podemos elegir el plan luego de recibir la planificación. Esto está muy bueno, sobre todo hasta que nos ponemos cancheros, porque muchas veces podemos pasarle dos presupuestos a un paciente. Mirá, yo creo que con 20 alineadores vamos a andar, pero por las dudas te paso el Self 30. Y después, una vez que ya está el 3D y que está aprobado, yo decido qué plan voy a terminar contratando, le aviso al paciente, el paciente muy contento si pudimos elegir el 20 y no el 30, pero es una posibilidad que nos da la empresa que no todas las empresas las dan, ¿sí? Entonces vamos modificando esto de acuerdo a nuestra necesidad o la necesidad del caso. ¿Cómo vamos a ingresar a la plataforma? Van a ir a esta página de Self, mírenla bien, porque cada país tiene una plataforma distinta, así no se confunden y cargan el caso en México o en Brasil. Van a poner su contraseña y su clave que la han logrado mediante comunicación con Self. Les recomendamos siempre dejar guardada la página para evitar equivocaciones y siempre trabajar con Google Chrome para mayor agilidad, mayor rapidez. Y lo otro que recomendamos es que les quede directamente de esta manera que ustedes vayan rápidamente a encontrarla con un acceso directo y no tengan que perder tiempo ni equivocarse. Pero, te interrumpo un segundo, la Sí. doctora Silvia consulta si se puede agregar refinamientos. No sé si además de lo que ya trae el plan o extra. No, generalmente lo que trae el plan, lo que después se puede, claro, si vos elegiste un 30, vas a poder tener 3 refinamientos. Recuerden que el que tiene refinamientos por 5 años es ilimitado. Entonces, es lo que yo les decía, ante la duda y ante la seguridad, y sobre todo cuando uno recién empieza, es preferible siempre comprar un paquete que te permita más refinamientos y más tranquilidad. No sé si está saldada la inquietud. Ahora esperamos a ver si escribe algo más por el chat, pero por lo Dale, menos sigo cualquier cosa que me volvés a preguntar. genial. Bueno, vamos a ir a nuestro dashboard, que es esta página, esta imagen que nos va a aparecer en nuestra computadora, ¿sí? Vamos a cargar los datos del paciente. A la derecha nos van a aparecer todos los pacientes que tenemos y en qué estado están, si están en planificación, si fueron enviados, si están en planificación. Y si no, los podemos buscar acá arriba
con el ID del pedido. Cada paciente, además de su nombre y apellido, va a tener un ID, va a tener un número que identifica a ese caso clínico, ¿sí? ¿Cómo vamos a cargar un caso? Ya sea para el complete o para... ¿Está bien entonces, Saca? Sí, sí, puso que sí. Bien. Vamos a agregar ahí que dice agregar paciente. Vamos a colocar, si tienen ganas, pero es muy útil la herramienta de colocar una fotito del paciente, porque entonces rápidamente, si ustedes son despistados como yo con las caras, rápidamente identificás de qué paciente estamos hablando. Colocamos los datos del paciente, si es masculino o femenino, la doctora que lo va a atender, y siempre guardamos. Lo que ustedes no guarden no va a quedar, lo van a tener que volver a hacer, ¿sí? Em, Acá vamos a tener que elegir el tipo de tratamiento que vamos a elegir, ¿sí? Nosotros vamos a elegir un complete que incluye la planificación 3D más la fabricación de los alineadores, ¿sí? Y se nos va a desplegar toda esta historia clínica, ¿sí? Donde vamos a tener que elegir, esto lo vamos a ir medio rápido, pero tenemos que elegir el tipo de tratamiento, si vamos a atender las dos arcadas o una sola, qué relación molar queremos lograr, la relación canina, los ataches, el overshed. Ustedes van desplegando y te va a aparecer mejorar, conservar, mordida cruzada, IPR. Todo acá queda detallado la manera o los objetivos que ustedes quieren lograr con este paciente. La línea media, si hay que mejorar la superior o hay que mejorar la inferior o hay que mantenerlas. La forma de la arcada, la sobremordida. Todo vamos a ir completando. Luego tenemos que ser muy precisos, concisos y específicos en las instrucciones que les vamos a dar a los CAD designers, ¿sí? Para empezar, ser siempre muy educados porque del otro lado los CAD designers son seres humanos. Entonces, siempre un por favor o muchas gracias y ser claros en las indicaciones que vamos dando, ¿sí? Em, y explayarse todo lo que ustedes necesiten explayarse para que del otro lado nos entiendan y la devolución del 3D que recibamos sea acorde a lo que nosotros teníamos en mente, ¿sí? Y acá es otra vez eso, ser muy preciso, hablar con precisión, dar especificaciones precisas, detalles de lo que queremos lograr. Por ejemplo, realizar una distalización secuencial del maxilar superior del 33%. Agregar elásticos de canino superior a molar inferior. Todo, cuanto más detalle den ustedes, más posibilidades de que la primera entrega del 3D les agrade, ¿sí? Después las piezas dentarias se nombran por número, entonces el incisivo superior izquierdo es el 2.1, entonces vamos teniendo el mismo vocabulario y la misma manera de comunicarnos con los CAD designers, ¿sí? No tenemos por qué ser breves. Tenemos que identificar, supongamos que yo necesito rotar un premolar inferior y que hay mucho apiñamiento. Yo puedo decir, favor de no rotar la pieza 3.4 hasta el setup 10, donde ya hay lugar. Identificar muy bien en qué momento queremos las cosas. Favor de agregar un power arm en pieza 1.6 y 2.6 en el alineador número 13, en el setup número 13, ¿sí? Eso facilita muchísimo la precisión de lo que vamos a recibir. Y después, otra cosa buena de este software es que nos permite visualizar el escaneado que recibimos, porque acá cabe la posibilidad de que lo hayan escaneado ustedes y que ustedes sepan de qué escaneado estamos hablando, o cabe la posibilidad de que ustedes hayan mandado un centro de escaneo y que les hayan mandado un escaneado que ustedes necesitan chequear que lo que estén mandando sea realmente la boca de su paciente.
Entonces este visualizador que les va a abrir les permite eso y les permite también chequear que el escaneado esté correctamente hecho. No manden este tipo de escaneados donde hay errores, donde no se completó el escaneado de alguna pieza dentaria porque se los van a rebotar y en el rebote, en la ida y vuelta, seguimos perdiendo tiempo. Entonces, antes de mandar un escaneado, chequeen que esté correctamente realizado. Y después sí, ya una vez que ustedes cargaron toda esta página, le pueden decir que después de guardar, envíen a planificación este tratamiento. Ponen un sí y automáticamente el caso va a quedar si ustedes no lograron guardar todo, porque por ejemplo les faltó subir unas fotos o les faltó subir una radiografía, van a poner guardar, no lo van a enviar y el caso les va a quedar acá, en asuntos pendientes. Pero si ustedes ya lograron cargar todo, les va a quedar que está en planificación, en este tercer cuadrito de acá en verde, ¿sí? Y ya cuando venga de planificación, ustedes van a abrir la computadora y les va a aparecer acá en Setup disponible para que ustedes lo puedan ver, lo puedan corregir o lo puedan aceptar. Si lo aceptan y lo aprueban, les va a quedar acá en este Setup aprobado. ¿Sí? ¿Cómo cargo un caso? Ahora, ¿cómo cargo un caso? Si lo que quiero en vez de un complete es lograr las contenciones. Se me va a desplegar cuando yo elija este plan toda esta historia clínica donde yo tengo que decidir si voy a enviar un nuevo archivo escaneado, si voy a retirar los ataches o los brackets en su defecto previamente yo o los voy a mandar a sacar digitalmente, si voy a necesitar un pótico virtual, si voy a dejar una retención fija por debajo de la contención, todo eso tenemos que especificarlo en esta planificación, si voy a necesitar ganchos para elásticos, recortes para botones, la cantidad de contenciones que voy a pedir. Y bueno, vamos completando todo esto para que nos puedan llegar. También tenemos que mandar el escaneado. El escaneado, si vamos a hacer si queremos una contención por arriba de una retención fija, tenemos que hacer el escaneado posterior a esa retención fija. Bueno, ¿y cómo nos vamos a comunicar con el Club Self, es decir, con Rocío? Tenemos dos canales, como dijo Rocío hace un ratito. Uno es escaneando este QR, ¿m? Y automáticamente vamos a tener una comunicación con los chicos. Y la otra es, una vez que ustedes, antes de aprobar la orden, se les va a desplegar una cabecita que ahora vamos a ir viendo, que es una llamada hacia el Self Club, hacia las mentorías. ¿Sí? Acá estamos. ¿Cómo vamos a solicitar una mentoría? Recuerden que las mentorías solo están disponibles para casos para aprobar, ¿sí? Si ustedes ya aprobaron porque no se dieron cuenta o porque no sabían y el alineador ya se está confeccionando, no hay nada que desde el Self Club o la mentoría puedan hacer para ayudarlos porque el alineador ya está siendo confeccionado. Entonces, cualquier duda que ustedes quieran ver si el caso es predecible, si los ataches están bien colocados, en este momento, cuando ustedes tienen acá en el setup disponible para aprobación, en ese momento es el momento de llamar a Rocío. La otra manera de comunicarse con el Self Club, que no sea a través de ese QR, es en el momento en que tenemos las revisiones, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entrar al ayorto? Pues los podemos entrar al ayorto a través de esta revisión y se me va a desplegar, o podemos entrar, a ver, se me va a desplegar esta cabecita cuando yo entro a la revisión. Esta cabecita, si ustedes la aprietan,
se les va a habilitar la posibilidad de hablar con Rocío. Es mucho más cómodo, más práctico en este momento para Rocío que le escriban al WhatsApp, ¿sí? Porque para ver que ustedes necesitan una mentoría, uno tendría que estar permanentemente conectado o con la plataforma abierta. Entonces es mucho mejor si ustedes escanean ese QR y automáticamente estamos en conocimiento de que necesitan una ayuda. Entonces acá se va a desplegar este diálogo que ustedes van a explicar qué paciente necesitan una revisión y en qué momento se pueden poner de acuerdo para un Zoom, para una llamada telefónica, para un WhatsApp. Recuerden también que es muy importante, en el momento que ustedes aceptan y aprueban una planificación, automáticamente mandar a Self en un RP cualquiera o en un papel el nombre del paciente, el DNI del paciente, esto que dice indico tratamiento de ortodoncia con alineadores invisibles, la fecha, la firma y el sello. ¿Por qué? Porque sin este papelito la empresa no puede retirar de aduana los alineadores. Y si está la caja en los pallets en aduana y nosotros no hemos mandado esto, hasta que los chicos se comunican con cada uno de nosotros, si nosotros estamos de vacaciones, si el colega no sabe el documento del paciente, son todas horas y días que vamos sumando y atrasando la llegada de todos nuestros tratamientos. Así que lo más práctico es ponerlo como en modo ya sistematizado. Apruebo un caso, mando esto a los chicos. Bien, y ahora vamos a hablar un poquitito del Ayorto, este software que nos tiene encantada, ¿sí? Que es muy predecible y que vamos a ver cómo vamos a ingresar a, a este ayorto. Tenemos dos maneras. Podemos ingresar antes, si todavía no hemos aprobado el caso, podemos entrar desde estos recuadritos grises con las boquitas celestes, apretamos esta revisión 2 que ha sido la última modificación, y se nos despliega todo la planificación 3D. Si por el contrario ya hemos aprobado el caso, es un paciente en tratamiento que viene y nosotros queremos abrir su 3D para ir controlando cómo viene el caso, entonces en ese caso vamos a entrar a la ficha del paciente y vamos a entrar a esto que dice aorto. Tenemos dos visores para ver. Este de acá de la derecha que dice Viewer para compartir es por si nosotros queremos compartírselo al paciente o si queremos compartírselo a algún colega por algún motivo en particular. Y después, entonces, cuando ustedes compartan de esa manera, va a aparecer este cartelito que es eso lo que ustedes comparten, ¿sí? Ese viewer es bastante rudimentario y esencial, pero sirve sí para pasárselo a los pacientes. El que ustedes van a desplegar es el para doctores, ¿sí? Entonces, a lo que ustedes van a acceder es a esta planificación 3D con un montón de herramientas donde acá sí difiere mucho otra vez de lo que estamos por ahí acostumbrados a nivel nacional. Y todas estas herramientas lo que a ustedes les termina dando es el poder de decisión, el poder de tratamiento y terminan siendo las pinzas de nuestra ortodoncia, ¿sí? Entonces, si queríamos comunicarnos acá a la derecha y arriba, en este recuadro verde, tenemos para comunicarnos con los CAD Designer en este momento, no con Rocío. Un poquito más abajo, si lo abrimos, se nos despliega esta ficha donde nos dice en qué momento vamos a colocar ataches y en qué momento vamos a hacer IPRs. Esta ficha les conviene tenerla siempre impresa y en la cajita del paciente. Si ustedes tienen el hábito de abrir la computadora, mucho mejor, pero puede pasar que la computadora ese día no esté en el consultorio, que no haya internet, lo que nos suele suceder a cualquier argentino de a pie. También tenemos para desplegar en la casillita de abajo toda la documentación del paciente, las fotos que hemos cargado, las radiografías que hemos cargado, ¿sí? Después tenemos acá arriba, a la izquierda, esta boquita que vamos a ir desplegando. Podemos tener una vista única, como la que estamos viendo en este momento. Podemos tener vistas oclusales, de maxilar superior y maxilar inferior.
podemos ir más abajo y tener vistas duales, ¿sí? El inicio y el final. Esto es muy bueno desplegarlo así para tener la comparación de dónde arrancamos y a dónde estamos llegando, si nos gusta o no nos gusta. Y después tenemos una vista compuesta, ¿sí? A estas vistas les podemos dar play acá abajo. Paren, que me fui de, perdón. Em, y las podemos mover e ir evaluando los movimientos, la expansión de la arcada, la distalización, todo lo que se vaya efectuando. Si seguimos hacia acá a la izquierda, arriba y a la izquierda, hay un cartelito que dice evolución. El evolución lo que es el staging, el famoso staging, la manera que se mueven esas piezas dentarias, entendiendo que es un sistema cerrado, a diferencia de una ortodoncia, que es un sistema abierto, y entendiendo que vamos a ir evaluando qué pieza queremos que no se mueva y qué pieza queremos que sí se mueva, cómo, cuánto y dónde. ¿Sí? También nos están diciendo los puntitos rojos, el momento de cementar los ataches y en qué piezas dentarias. Y estos rombitos celestes nos están diciendo el momento en el que tenemos que hacer IPR. Si seguimos más abajo, hay un cartelito que dice número y entonces vemos que cada pieza dentaria tiene el número 11, 21, 22 y con ese vocabulario nos tenemos que comunicar con los CAD designers. Tenemos también los ataches, ¿sí? No, si sacamos, si tocamos en la pestañita de ataches van a desaparecer, si la tocamos aparecen los ataches donde están. Tenemos el cartelito de IPR, fíjense lo que va a suceder en esta película, donde va a aparecer un cartelito en blanco, después se va a poner la mitad del rombo en celeste y por último se va a poner todo el rombo en gris. ¿Por qué sucede esto? Porque la empresa es de la idea de hacer el IPR o el stripping, para los que están acostumbrados a esa palabra, en el momento ideal para evitar desgastes de piezas dentarias innecesarias o en el momento incorrecto. Entonces, vuelvo a poner el videíto. Vamos a ver que en el atache, en el setup número 4 comenzamos un stripping y vamos a ir viendo en qué momento se generó el espacio, se rotó la pieza lo suficiente para poder hacer ese stripping en la cara mesialo-distal de la pieza dentaria sin hacer stropping, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces acá vemos cómo hay que hacer, acá todavía no se hizo el IPR, que va a ser de 0,2, acá ya se hizo porque está en gris, y cuando lo tenemos que hacer se pone la mitad del rombo blanca y la mitad del rombo turquesa, celeste oscuro. Otra herramienta muy útil es la malla. Esta malla, cada cuadradito mide 1 milímetro. Y es muy importante para el detalle final y las indicaciones al CAD Designer. Por ejemplo, acá yo podría, si decido, si mi opción es nivelar los márgenes incisales, la información que le tiene que llegar al designer es favor de extruir pieza 1.1 de tal manera que desde una vista frontal el borde incisal de la pieza 1.1 esté al mismo nivel que la pieza 2.1. Si por el contrario lo que yo quiero es nivelar los márgenes gingivales, daré otra orden, ¿sí? Y acá podemos mover el visor, podemos hacer movimientos de rotación o movimientos verticales u horizontales, dependiendo si apretamos el mouse izquierdo, el botón izquierdo del mouse o el botón derecho. Y entonces acomodamos nuestro modelo 3D de acuerdo a nuestra necesidad en esa grilla, ¿sí? Para justamente, por ejemplo, evaluar los márgenes gingivales o los bordes incisales. Acá tenemos esta imagen, que hace un rato quería darle play al anterior. Acá tenemos esta imagen donde nosotros podemos ir moviendo también en sentido vertical, horizontal o rotacional cada una de las arcadas y cada una de las vistas.
para determinar si lo que nos están haciendo, si el staging, si lo que nos están programando nos gusta o no nos gusta. O podemos volver a una imagen única, la podemos agrandar, la podemos achicar, ¿sí? Volvemos a la cuadrícula y ahí miramos bien en detalle. Para los que tenemos más 50 necesitamos estas vistas grandes, muchas veces para los detalles, ¿sí? Así que podemos jugar con todo lo que se les ocurra, ¿no? No hay ningún tipo de impedimento desde lo digital, desde las herramientas que nos presta la plataforma para que nosotros no podamos llegar a un buen resultado. Luego tenemos la superposición. Esto es muy útil también para evaluar el antes y el después, a dónde van a quedar nuestros incisivos. Por ejemplo, nuestros incisivos inferiores. ¿Tenemos tabla vestibular para bancarnos esa protrusión, esa proinclinación que estamos ejerciendo en esos incisivos o no tenemos? Lo podemos ver desde una vista dual también, lo podemos ver desde una vista oclusal y ahí vamos a evaluar gráficamente la expansión que se generó en los premolares y los movimientos que hay. ¿Tengo tabla para eso? ¿No tengo tabla? Es muy útil esta herramienta de la superposición. Y lo va mostrando así en cada setup. Yo puedo ir avanzando, retrocediendo los setups y me va mostrando ese antes y ese después. Luego tenemos los contactos. Los contactos son los puntos de contactos. Esta herramienta es muy útil y se puede visualizar estos puntos en el inicio del tratamiento y en el último setup. En el durante no se puede visualizar. Lo que necesitamos es que los contactos oclusales sean de la misma intensidad, sean bilaterales, todo lo que nosotros sabemos de oclusión. Y hay colegas que prefieren terminar los casos con contactos verdes y suaves, otros que preferimos terminar, de acuerdo, por supuesto, la patología, con contactos fuertes y rojos. Luego tenemos la tabla la sección, ¿sí? La sección es muy útil para ver si mientras que avanza el tratamiento, mientras que avanza la planificación, se llegan a generar algún tipo de contacto prematuro que interfiera con los movimientos o que le moleste al paciente o que nos genere un problema periodontal. Entonces vamos seccionando ese modelo 3D y vamos viendo pieza por pieza y evaluando que no se haya generado un contacto prematuro que no nos favorezca. Y también evaluando, por ejemplo, en este caso, cómo se van coordinando las arcadas al expandir las arcadas, ¿sí? También podemos medir las piezas dentarias. Esto es útil en caso de que tengamos que dejar espacio para una pieza faltante y un implante. Es útil para eh, cualquier medición que necesitemos hacer para resolver los casos. En caso que necesitemos que de un lado haya un lateral conoide y querramos restablecer el espacio necesario para igualar después con alguna reconstrucción al homólogo del otro lado. Esto es una herramienta muy útil. Después tenemos la tabla dinámica de movimiento que se va a desplegar acá abajo. Por cada pieza dentaria nosotros vamos a estar sabiendo eh, qué movimiento se generó y por ende qué necesitamos, ¿sí? Si una pieza dentaria se intruye, y cuánto, y de acuerdo a eso vamos a saber si vamos a necesitar un microimplante o no, o si vamos a necesitar mesializar un molar más de 1 milímetro, posiblemente vamos a necesitar un power arm. Toda esa información la vamos sacando de esta tabla de movimiento. Me están haciendo seña que me tengo que apurar, ¿puede ser? Luego tenemos para evaluar en esta herramienta el overjet y el overbite. Nos marca la sobremordida inicial y la sobremordida y el objetivo
de máxima de nuestro tratamiento, entendiendo que siempre algo perdemos en el camino, así que posiblemente es de ese 1,95 no logremos el máximo. Tenemos esta herramienta que es el Bolton, que nos es muy útil para determinar la resolución del plan de tratamiento. Y después tenemos los controles 3D. Con los controles 3D es una cuestión de animarse, de probar y de jugar un poco sin tener miedo. Todo se puede deshacer y no hay errores que queden permanentes, ¿sí? Nos vamos a apoyar en un diente, se va a transformar, vamos a darle clic al mouse y se va a poner así amarillo y vamos a desplegar esta tablita de los dientes donde cada flechita implica un movimiento dentario, ¿sí? Antes de hacer esto, tenemos que siempre chequear entre la foto de la boca y que el plano oclusal de este modelo 3D coincidan. Entonces tenemos la flechita superior, esta de acá, para una intrusión o extrusión. Mover la flechita no es tan fácil si uno no está muy canchero, por ahí es más fácil mover, subir o bajar los espacios con los números, ¿sí? Les va a dar más tranquilidad cuando estén arrancando. Después tenemos rotaciones. Las rotaciones predecibles son en bisagra. ¿Qué quiere decir? Me apoyo en una pieza dentaria, en una cara distal, por ejemplo, y movemos la cara mesial, siempre y cuando haya espacio, si no, las rotaciones no van a suceder. Entonces, en este caso, de la mano izquierda, lo que estamos es apoyándonos en mesial y generando un distal in. Estamos metiendo hacia adentro la cara distal de ese incisivo superior. De este otro lado, del lado derecho, lo que estamos haciendo es un distal out. El distal out genera espacio por sí solo. Y luego acá nos estamos apoyando en la cara distal y vamos a hacer un distal in o del lado derecho un distal out. Cada movimiento que nosotros generemos va posiblemente a generar una necesidad de IPR porque va a haber una colisión de un lado y posiblemente va a generar un espacio del otro lado cuando estemos generando tip, ¿sí? Si nos aparecen estos triángulos en rojo, es que estamos generando un contacto prematuro y que lo tenemos que solucionar. Y después, por último, tenemos esta flechita múltiple que no les recomiendo porque es bastante engorroso y hay que tener mucha precisión para hacer todos los movimientos dentarios juntos. Lo que no nos guste, lo que nos haya dado miedo, lo que no estemos seguros, lo podemos con esta flechita de acá arriba restablecer y volvemos a foja cero sin ningún tipo de problema, ¿sí? Todo lo que ustedes muevan con los controles de 3D van a quedar escrito acá en este costadito. Entonces el CAD Designer sabe exactamente qué hicieron. Ustedes van a poder mover los dientes. Lo que ustedes no van a poder hacer es el staging, la planificación que lo resuelve el CAD Designer. También pueden bloquear alguna posición del diente. Si, por ejemplo, estamos haciendo un refinamiento y el sector posterior ya quedó divino y no lo queremos mover, podemos bloquear esos dientes y que solo nos muevan lo que faltó rotar en el sector anterior. Podemos establecer un diente como no movible si, por ejemplo, es un implante, o podemos volver a la posición inicial. ¿Sí? Podemos necesitar hacer IPR o podemos necesitar generar espacio. La generación de espacio se hace por proinclinación o por expansión de las arcadas. Si ya no es factible porque ya lo hicimos, porque es mucho, podemos entonces hacer una reducción de tamaño. Y los ataches que vamos a colocar los podemos desplegar en este icono, los vamos seleccionando, los vamos apoyando en la pieza de Pero, entrada que tenemos, sí, perdón que te interrumpa. Hicieron una pregunta, pusieron, sí. buenas tardes, una consulta. ¿Yo puedo modificar entonces lo que ellos mandaron? Nosotros debemos modificar lo que ellos mandaron porque es muy poco probable que de una nos guste todo. Siempre algo no nos va a gustar.
nos va a parecer que rotaron en vez de en bisagra, rotaron en bailarina, puede que nos hayan proinclinado demasiado los incisivos y un paciente que no tiene tabla, puede ser que nos hayan hecho una distalización que en vez de mover de a dos piezas dentarias me movieron hasta tres y yo no sé, sé que no es predecible. Yo puedo modificar o con los controles 3D o mediante texto todo lo que yo quiera. Avísame si con eso contesté la pregunta, por favor. Bueno, nos va a desplegar, cuando nosotros queramos poner un atache, va a aparecer esta liñita roja, que quiere decir que de ahí para abajo yo no puedo poner ataches. Es el límite para la colocación de ataches. Ahí respondió que perfecto. Bien. También podemos modificar la forma de la arcada, hacerla simétrica. Podemos acá ¿ves? Acá a la persona que me indicó, en este cuadradito que se va a desplegar, yo escribo todo lo que no me gustó o lo que quiero modificar de mi plan de tratamiento 3D que mandaron. Fíjense que había revisión 1, revisión 2, puede haber revisión 3. Ustedes pueden modificar las veces que ustedes quieran hasta que estén conformes con lo que les mandaron. Y se puede pedir diferentes planes. Bueno, ¿qué pasa con el Clean Viewer? Esto es el visor que ustedes van a tener. Si lo que en vez de elegir es el Complete, que les venga todo, si ustedes van a decidir confeccionar sus alineadores, imprimirlos y estamparlos en sus consultorios, ustedes van a trabajar con el Self Plan, ¿sí? Que tiene otras, algunas limitaciones en comparación con el Complete, ¿sí? Ustedes van a trabajar en posición final, Te vuelvo a van a interrumpir un decir, minuto. sí. Pusieron, antes de dar el ok, Siempre antes de dar el OK. Ustedes una vez que dan el OK, los CAD designers se ponen a confeccionar los alineadores y ahí ya no hay más nada para modificar. Todo lo que ustedes quieran modificar es antes de aceptar el plan de tratamiento que les mandaron. perfecto, Em, Vero, te aviso cuando me respondas si quedó claro. Dale, dale, dale. Bueno, y ustedes acá lo que no tiene el self-plan es la ayuda de Rocío y del monitoreo de la empresa. Ustedes acá directamente van a tener una comunicación directa con el CAD Designer. Están tampoco disponibles las tutorías, las mentorías y los cursos gratuitos. Ahí respondió también Después, que quedó claro. Perdón, no te bien, interrumpo más. no, por favor, vuelven a completar la misma historia clínica, ¿sí? Con los objetivos que ustedes quieren cubrir, y este va a ser el visor que ustedes van a recibir. Los ataches en este visor se ven grises. Van a tener también la manera de visualizar el pre y el post. También van a poder visualizar los estudios y las fotos del paciente. Van a poder comparar también en esto que dice comp ahí arriba las distintas vistas. Van a tener también una rejilla. Van a tener los ataches grises como les dije. Van a tener la hoja de ruta de los IPR que también van a aparecer. Van a tener toda la información acá abajo que está desplegada, ¿sí? Tenemos también la superposición, que en este caso es violeta, no gris, y también vamos a tener los puntos de contacto. Y la secuencia de movimiento, la tabla de movimiento, y el staging, que en este caso lo llaman pasos, ¿sí? Como ven, es más rudimentario. ¿Cómo apruebo un caso? ¿Sí? Acá está, la doctora que recién preguntaba. Tenemos estas tres revisiones. Estos fueron el primer 3D que me mandó la empresa. Esto fue el cambio, el primer cambio que yo le quise hacer. Y este es el segundo cambio que yo le quise hacer. Y ahí decidí aprobar. Entonces voy a poner ese sí que está en verde porque decidí que lo que me mandaron ahora sí me gusta. Y cuando yo ponga ese sí, se me va a desplegar este cartelito donde acá voy a tener que volver a elegir qué plan quiero. Quiero un plan 30, sigo queriendo lo que había pedido porque tengo 29 alineadores, o de repente resolví el caso con 19 alineadores y me puedo bajar a un plan 2 sin ningún tipo de problema, pero lo tengo que avisar ahora. Después tenemos los recursos y los auxiliares
que tiene la empresa que tiene que ver ya con el manejo clínico de nuestro paciente. Uno de ellos son los elásticos criss-cross que pedimos siempre que necesitamos resolver una mordida cruzada. Nos ayudamos de estos elásticos criss-cross para poder hacer predecibles los movimientos. Después también podemos utilizar botones, como ven acá, por palatino, en estos premolares que están muy rotados y necesitamos ayudarnos de algo para que sea predecible el movimiento y sobre todo para disminuir la cantidad de alineadores. Entonces ponemos un botón por palatino de estos premolares con una cadeneta elástica que vamos activando mensualmente cuando viene el paciente. También podemos poner un brazo de palanca, como ven acá abajo y a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Para paralelizar, para rectificar la raíz de este molar que va con un elastic hasta este otro brazo de palanca. También podemos usar un cantilever, como ven en esta foto, que nos va a paralelizar este molar, ¿sí? Estos son movimientos muy difíciles de lograr, les diría que prácticamente imposible, no importa la empresa con la que trabajen, si no nos apoyamos de algún auxiliar, como en este caso este cantilever, o de un botón o de un brazo de palanca. Y después ya tenemos la rutina clínica, ¿sí? Es decir, han llegado los alineadores al consultorio, tengo que sentar al paciente, explicar cómo se limpian los alineadores, qué patrón de cambio vamos a usar, que en el caso del self van a ser cada 15 días el cambio de alineador, cómo lo vamos a colocar al alineador. Tómense un ratito, porque los primeros días el paciente, hasta que logra entender cómo ponerlo, cómo sacarlos, como dijimos, los alineadores se adaptan mucho, entonces hay que lograr entender cómo sacarlos, y entender que el paciente tiene que usar el alineador 22 horas por día, sacárselo para comer, sacárselo para lavarse los dientes, no consumir bebida caliente si tenemos el alineador puesto para evitar la deformación y comprobar el ajuste cada vez que venga el paciente que ahora vamos a mirar. Entonces, en la instalación tenemos que colocar los ataches, realizar los IPR si es necesario y el monitoreo mensual que vamos a realizar del paciente. Esta es la guía de confección de ataches que viene para cada paciente. Tengan la precaución que en Self, en vez de venir primerita, viene atrás del todo. Y nos agarra un poquitito de ansiedad, ataque de pánico cuando abrimos la cajita la primera vez y no vemos la guía de atache, está atrás del todo, ¿sí? Y bueno, hacemos una correcta profilaxis, esto lo manejan todos súper correcto, grabado ácido, adhesivo. La confección de los ataches puede ser indistinta. Hay personas que prefieren cortarla en dos y cargarla así, de esa manera. Yo particularmente no trato de no recortarla, la guardo en esta cajita, entonces coloco todos mis composites en sus ataches, la guardo ahí, preparo la pieza dentaria y ya después coloco en boca y le damos luz, como si fuera un composite común, ¿sí? Evaluamos entonces en esa primera instalación si ese día tenemos que hacer un IPR. Evaluamos si colocamos correctamente los ataches. Evaluamos el patrón de movimiento. Si tenemos que hacer IPR, es necesario que utilicemos calibre. Esto es un trabajo de mucha precisión. Si vamos a hacer un IPR de 0,3, es indispensable que sean 0,3 porque si gastamos de menos, la rotación no va a suceder, no va a haber espacio para que eso suceda. Entonces nos manejamos con los calibres y el desgaste o el IPR se puede hacer de distintas maneras, de acuerdo a la comodidad y al manejo de ustedes. Yo suelo utilizar turbina en los sectores posteriores, siempre cuidando de conservar la anatomía de la pieza dentaria y estas tiritas de desgaste en los sectores anteriores. Siempre que utilicemos turbina necesitamos una gomita de separar previa para evitar injurias en los tejidos blandos o desgastar de más. Y entonces tenemos esta guía. Y vamos a ver cómo hacemos el stripping o el IPR. Acá tenemos 0,4 entre estos incisivos. Fíjense que en el alineador número 5 vamos a tener que hacer 0,2.
Fíjense que se nos puso el rombo en celeste el Pero, superior. perdón, te interrumpo ¿Sí? con una consulta de Silvia. Pregunta, ¿por cada 15 días indica el cambio de alineadores? ¿Qué rango de movimiento tiene cada alineador? Si se despega un atache, ¿la recementación es con el último alineador? Si se despega un atache, la recementación es con la guía de atache inicial y si vamos muy avanzados se puede cortar esa guía de atache y hacerla individual para que calce en ese diente. Y si no, con el último si les queda más cómodo. Eso lo pueden hacer. Y el rango de movimiento para 15 días. Ah, ¿cada 10 lo estás cambiando vos? No, cada 10, chicos, perdón, ahí el error mío, yo me quedé con 15 viejo. Sí, ese lo cambio cada 15. Bueno, perdón, cada 10 cambien con el rango de movimiento RO. Es 0,2 para traslación. Sí, pero eso depende de cada movimiento que tengamos que hacer, es el rango de movimiento. Traslación 0,2, después intrusión 0,1, rotación 1,5 Distalización 0,3. y 0,3 la distalización. Y otra Así que perdón, consulta, perdón, pero a la de anterior, decía, donde dice traducción debe decir traslación, en esa ahí a la sí, izquierda. sí. Perfecto. Gracias, Vero. Bueno, monitoreo. ¿Qué debemos hacer cada vez que el paciente llega al consultorio mensualmente, cada 2 meses? Cada uno citará a su paciente como está acostumbrado o como le convenga de acuerdo a cantidad de pacientes, días semanales que atiende, ¿sí? Tenemos que controlar que el plástico adapte correctamente, que haya buen tracking, le decimos, que haya integridad de los attachments. Los attachments se pueden haber despegado o los attachments se pueden haber gastado, tienen que mantener su forma. Tiene que haber una correcta adaptación del plástico en incisal y en gingival. Tenemos que controlar que el paciente, si le indicamos la utilización de elásticos, los esté utilizando. Y tenemos que lograr pasar el hilo dental entre pieza dentaria y pieza dentaria. Esto que decimos que para que como es un sistema cerrado, para que las piezas dentarias se muevan, debe haber espacio. Si el hilo dental no pasa, no se va a generar el movimiento previsto. Y entonces lo que también hacemos en ese monitoreo mensual es abrir la computadora e ir controlando que el modelo 3D coincida con la foto o con la boca que estamos viendo en el, por ejemplo, alineador número 13, que sean similares o iguales las dos imágenes. Eso quiere decir que la planificación que hemos realizado fue correcta y que todo sigue su curso. Es muy útil sacar fotos para este control porque muchos detalles lo podemos ver en una foto oclusal y no tan fácilmente en la boca. Y entonces acá estamos comprobando cómo la distalización de C7 efectivamente se está realizando. ¿Sí? Y acá vemos más distalización y más espacios. ¿Y cuáles son las consultas frecuentes que hacen los colegas? Por ejemplo, se perdió un alineador, si estaba dentro de las 24 horas, por ahí repetirlo. Es bastante complejo repetirlo porque hasta que nos llega desde Brasil se pasan muchos días, entonces generalmente lo que les indicamos es pasar al alineador que sigue y por supuesto indicarle al paciente que pierda la menor cantidad de alineadores posible, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un resumen de todo esto, lo más importante, considero yo, que la empresa nos regala, nos da la posibilidad de ser protagonistas de nuestro plan de tratamiento. No hay... Pero te piden que repitas el rango de movimiento. Ah, ahora se los mandamos por WhatsApp, ¿querés? O vamos. Traslación 0,2. Traslación 0,2. Rotación 1,5. Acción y extrusión 0,1. Intrusión, extrusión 0,1 y torque 1. Entonces, este protagonismo que nos da la empresa, esta toma de decisiones permanente que es nuestra y no de la empresa, esta participación en los controles 3D y toda esta información es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a un resultado final satisfactorio y hacernos cargo de si salió bien es nuestra responsabilidad, si salió mal es nuestra responsabilidad. Hay mucho del trabajo de los alineadores que tienen que ver
con el tipo de plástico y con la calidad de plástico, y hay mucho del el éxito de este tratamiento que tiene que ver con nuestros conocimientos en todo lo que hemos ido nombrando. Así que todo esto es un más para la empresa. Y por último, para ir terminando, cualquier pregunta que tienen que contesto a continuación. Pero tenemos próximas fechas para invitarlos, que es el Congreso de Invierno de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, que se va a estar realizando el 12, 13 y 14 de agosto. Es un congreso muy completo y que están todos invitados. Y en los días anteriores al Congreso, el lunes 10 y el martes 11 de agosto, va a estar dictando un curso la doctora Vilarraza. Para quienes no la conocen, les recomiendo ampliamente tomar este curso. Es una persona muy didáctica, un ser humano espectacular, con muchísimos conocimientos sobre alineadores y sobre todo Angel, que es la empresa para que ella trabaja. Y bueno, y en ese congreso también voy a estar yo hablando sobre distalización en ortodoncia contemporánea. Sí. Así que bueno, eso ha sido todo. No sé si tenés alguna pregunta, Saka. No, ahora están consultando si podemos compartir los valores por acá. Si quieren, les podemos pasar los valores por WhatsApp a toda la gente que ya consultó para conectarse hoy. Si quieren, por ahí los podemos pasar. Sí, y Y lo otro, después, bueno, saber que Natalia, esto es un primer approach, Saca, sí, esto es un primer approach, básicamente para que los doctores sepan cómo manejarse con la plataforma y qué ofrece la empresa. Después, a través de los meses, vamos a ir haciendo otras clases con Rocío, desmenuzando un poquitito más estas preguntas que me hacían, de qué le podemos pedir a cada delineador y en qué consisten las distintas posibilidades de planificación. Así que bueno, nos tendremos que seguir encontrando para desmenuzar un poco más todo esto. perfecto, Vero. Y después, Natalia Busquet consulta qué marcas son las placas. El material es de fabricación propia de Aitec, es de Claro, copoliéster, pero la marca es propia de la empresa. sí, no la podemos comprar en un comercio, es propia de Self. Perfecto. Bueno, Vero, te agradezco mucho, les agradezco a todos y a No, todas por a haberse ustedes, conectado. muchísimas gracias por la paciencia y por estar conectados a esta hora, gente. Bueno, genial. Cualquier duda, recuerden, nos escriben al WhatsApp y por ahí podemos evacuar cualquier tipo de consulta. Les agradecemos a todos. Bien.